5 minutos, por favor. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Por supuesto que el pueblo ecuatoriano está indignado frente a la falta de respuestas oportunas del gobierno a los temas que propuso, que planteó la movilización. Y ligeramente haremos un recorderis, por ejemplo, el asunto de la focalización del subsidio al combustible, un tema que se viene discutiendo y se dice desde hace años, debería focalizarse el subsidio al combustible para que el Ecuador deje de perder más de 3.000 millones de dólares por la fuga del combustible subsidiado a los países vecinos por alta mar, como sea. Y no se resuelve el tema. No solamente es un asunto para los pueblos indígenas, es una necesidad nacional, señor presidente de la República. ¿Hasta cuándo? Hace unos días leímos en los periódicos una noticia. Hay un acuerdo del gobierno, el compromiso que el gobierno va a aprobar algunas leyes y se refieren a las leyes que tienen que ver para el funcionamiento de Petroecuador, temas mineros, temas petroleros. Yo me pregunto, ¿y cómo así el gobierno nacional comprometiendo a aprobar las leyes? ¿O acaso que hay alguna modificación constitucional y ya la aprobación de las leyes es potestad del Ejecutivo? ¿Y dónde se queda la Asamblea Nacional? Nos parece una burla del gobierno nacional que estén comprometiendo a aprobar las leyes cuando sabemos que es aquí en la Asamblea Nacional donde se debe discutir y aprobar esas y otras leyes, sin desconocer el rol del colegislador, pero es la Asamblea Nacional quien tiene la potestad para esos asuntos legislativos. Pero esos son los acuerdos a los que están llegando. Esa es una burla al pueblo ecuatoriano, una burla a la movilización. Por otro lado, aquí hemos escuchado decir que los manifestantes salen así como por molestar. Yo quiero aprovechar este momento, presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, señora ministra fiscal general de la Nación, autoridades de justicia. Una de las burlas que cometen los que se hacen llamar los exitosos empresarios en este país, probablemente hay muchas excepciones, pero desde hace años se roban las tierras de las comunas. Allá en Santa Elena, en estos precisos momentos, se fraguan muchos hechos. Gente que tiene algún poder político y económico se va, se siente en las tierras comunales y como le tiene ahí al intendente de policía, ahí al notario, ahí le tienen al municipio, hasta el propio Ministerio de Agricultura, se aprovechan de esas amistades para forjar documentos y de repente asoman escrituras de la nada. Y con esas escrituras forjadas dicen que tienen derechos y entonces empiezan a pedir para que se desaloje a los dueños de esas tierras. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, eso está pasando desde hace rato. Eso está pasando con las comunas de San Vicente, allá en la provincia de Santa Elena. Comunas de San Vicente, de Olmedo, Chanduy, Valdivia, Buenos Aires. El caso de Engabado es un caso de Ripley. Cuando en el año 2011 se dan el lujo de entrar a quitarles las tierras de la comuna de Engabao, encabezados por el señor nada más y nada menos del señor Fabricio Correa, a lo que más tarde se suma el señor Álvaro Noboa a quitarles las tierras de la comuna de Engabao. Y finalmente les terminan quitando 800 y al final 11.000 hectáreas de tierras de 8 comunas que se encuentran cerca a la comuna de Engabao, forjando documentos
Y así muchos de ellos se hacen llamar exitosos empresarios, robándose las tierras, y a eso se prestan autoridades como el propio Ministerio de Agricultura para forjar documentos y hacer asomar disque escrituras que disque le dan derechos, y utilizan esos papeles chimbos para luego pedir que la policía vaya y les desaloje a los auténticos dueños. Y cuando los dueños ponen resistencia a salir de su comuna, como ocurrió en el caso de la comuna de Valdivia, entonces facilito le piden a la fiscalía que le inicie los procesos de indagación previa en contra de los comuneros, porque los comuneros defienden sus tierras, y más tarde rapidito asoman ya las órdenes de prisión, las sentencias en contra de los propios comuneros, porque dizque están faltando el respeto al orden público, etcétera, etcétera. Estas son las razones, colegas asambleístas, que aquí se han preguntado: ¿y por qué salen a molestar? Solo un ejemplo, señor presidente, solo un ejemplo de lo que ocurre. Tengo los documentos que dan cuenta, por ejemplo, de un sector, en este caso no es una comuna, de un grupo de campesinos que tienen el proyecto Campo Lindo, allá cerca de la comuna, Juntas del Pacífico, donde una empresa llega y, como tienen las amistades de las instituciones, forjan documentos y pretenden quitarle, robarle las tierras de estos campesinos. Pero este no es el único caso. Se repiten una y otra vez. ¿Hasta cuándo, señora Fiscal General de la Nación? A las mismas autoridades de la policía que se prestan para este tipo de cosas, y cuando apenas llega cualquier papel, ya dizque van inmediatamente a desalojar. De esto está pasando hoy día, señor presidente, en estos tiempos. Esto me parece que ha sido algo común cuando se lee la historia hace 300, 400 años, cómo venían y se robaban y se apropiaban de nuestras tierras. Y uno piensa que eso ya es cosa de la historia, de hace 200 años, de hace 400, de hace 500 años atrás. Pero no, presidente, no, señores asambleístas, esto está pasando en estos tiempos, allá en las comunas de Santa Elena, aprovechándose de la humildad de nuestro pueblo, de nuestros comuneros. Ya basta, presidente. Estas son, entre otras, las razones de estas movilizaciones. Y por supuesto, tiene que darse el juicio político, y no solo el juicio político. Señora fiscal, ¿cómo están los procesos penales en contra de los responsables de las muertes de octubre de 2019 y de junio-julio 2022? Eso no es suficiente, el juicio político. Tiene que encauzarse los procesos penales por las muertes de esas movilizaciones 2019 y 2022. Y de eso no nos vamos a descuidar. Gracias, señor presidente. Asambleísta.